Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Tomo como base Don Bosco, después amplificamos con la misma Biblia. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, vida común entre los primeros fieles. Después hablaremos de un incidente grave de una pareja de esposos, Ana y Zafira, que hicieron un error fatal y fueron bastante castigados por Dios mismo mediante San Pedro. Vida de los primeros cristianos, página 107 de Don Bosco. Era maravilloso el tenor de vida de aquellos primeros cristianos. Vivían de tal modo unidos entre sí que, según expresión de la Sagrada Escritura, formaban una sola alma y un solo corazón. Es realmente algo muy, muy hermoso. Entonces la caridad prevalecía en todo. Una sola alma y un solo corazón. Mire, alma y cuerpo son unidos en un solo ser humano racional, y no se pelean, al contrario, se ayudan, alma y cuerpo. El alma anima el cuerpo está animada por el alma, y un solo corazón significa hay paz, concordia, armonía, caridad entre ellos. Todos los primeros cristianos formaban una sola alma, un solo corazón. No había pobres entre ellos, porque los que poseen casas y tierras generalmente las vendían y llevaban su importe a los apóstoles para que lo distribuyeran entre los que tenían necesidad. Pues aquí tenemos algo, Cristo no lo había dicho, pero estaban tan impulsados por el amor divino que hacían esto. Entonces el que tenía vendía y repartía entre todos, y todos tenían. ¿Y qué hacían esos primeros cristianos? Oían con mucha atención la palabra de Dios. Oían la palabra de Dios predicada por los apóstoles, no por cualquier charlatán que funda una disque iglesia, ¿no? Oían con mucha atención la palabra de Dios, perseveraban en la oración, eso también es muy importante, perseveraban en la oración, asistían con frecuencia a la fracción del pan, es decir, a la recepción de la Sagrada Eucaristía. La palabra misa vino después la palabra misa, pero es lo mismo, es la fracción del pan, es decir, consagración del cuerpo y sangre de Cristo. Como por ejemplo, al inicio no se llamaban cristianos, los discípulos de Cristo. Se habían los que siguen el camino, los discípulos, los creyentes, y finalmente más tarde son los paganos mismos que los llamaron cristianos, seguidores de Cristo, ¿no? Y después esos cristianos, cuando se multiplicaron en el mundo entero, se hizo la Iglesia Cristiana Universal, de ahí la palabra Iglesia Católica, católico. Católico significa cristiano de la Iglesia Universal. Entonces los primeros discípulos oían con mucha atención la palabra de Dios, perseveraban en la oración, asistían con frecuencia a la fracción del pan, es decir, a la recepción de la Sagrada Eucaristía, que es alimento espiritual de suma importancia. De la misma manera que el pan, el frijol, el maíz, lo que comemos nos alimenta, así la Eucaristía espiritualmente alimenta el alma para que sea virtuosa, para que actúe bien, para que para que haga el bien y evite el mal. De este modo, aquellos hombres que poco antes eran intemperantes, ambiciosos, avaros, voluptuosos, no bien los iluminaban las verdades del Evangelio y los fortalecía la divina gracia, se volvían humildes y mansos de corazón, castos y mortificados, desprendidos de los bienes de la tierra y dispuestos a dar la vida por el nombre de Jesucristo. Realmente es algo extraordinario. Y ahí vemos el dedo de Dios, es decir, la acción de Dios. Cuando es el dedo de Dios, Dios actúa sobre esas almas. Esta gente, en general, todo el mundo está inclinado al mal. Por lo tanto, lo que dice aquí Don Bosco, en resumen, es verdad. Estos hombres, hoy caritativos, buenos, desprendidos, caritativos, castos, etc., esos hombres que poco antes eran intemperantes, ambiciosos, avaros, voluptuosos, no bien los iluminaban las verdades del Evangelio
y los fortalecía la gracia divina del Espíritu Santo, se volvían humildes, mansos de corazón, castos, mortificados y, lo que es más difícil, desprendidos de los bienes de la tierra y dispuestos a dar la vida por el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Esto es resumen de lo que dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Noten esto, capítulo 4, versículo 32 a 37. Estos Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. La muchedumbre, dice San Lucas, de los que habían creído tenía un corazón, un alma sola, y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes todo lo tenían en común. Y bien, una reliquia de esta vida común de los primeros cristianos son los conventos. Las congregaciones. Entonces ponen todo en común, nadie le falta nada y nadie tiene nada propio, pero no tiene nada y tiene todo. Un ex seminarista, compañero mío, que finalmente no perseveró para sacerdocio, se hizo religioso, hermano religioso, decía, curioso, yo cuando estaba en el mundo no tenía ni un carro, ahora en el convento tengo 3. Bueno, no están su nombre, pero los utiliza. Entonces, ¿qué le falta? Lo que cuenta es el uso, ¿no? El uso. Entonces, los primeros cristianos casi eran un gran convento. Pero rápidamente va a tener ya problemitas. Por eso los apóstoles van a instituir el diaconado, para que los diáconos se ocupen de las cosas materiales, distribución del pan, etcétera, etcétera. Y San Pedro dijo, no es justo que dejemos la oración y la predicación para distribuir el pan entre la gente. Entonces pero lo que es importante aquí es tener un solo corazón, una sola alma. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección de Jesucristo, y todos los fieles gozaban de gran estima. Eso es muy importante, gozaban de gran estima. ¿Por qué? Porque vivían el Evangelio. Y cuando uno vive el Evangelio, cuando uno es coherente con lo que cree, entonces la actuación de uno debe reflejar la creencia de uno. Y hoy el más grande problema actual de muchos católicos es la incoherencia, la no coherencia entre el vivir y el creer. En la iglesia profesan el credo y fuera viven como paganos a veces. Corrupción, paganismo, neopaganismo, supersticiones, borracheras, robos, malas palabras, vestirse de una manera indecente, las mujeres, los hombres compradores no es correcto. Un bautizado no tiene nada que hacer, por ejemplo, en lugar de borrachera, de disco, de alcohol, de droga, o no sé qué. Un católico que tiene negocios infames no puede ser católico. Una persona que pone la cruz en su cuello, tiene la Virgen en su casa y después vive en unión libre, no es normal. O en adulterio, etcétera, no es normal. Entonces aquí los primeros cristianos tienen una ventaja extraordinaria. 1, desprendidos, y 2, todos los fieles gozaban de gran estima. ¿Por qué? Porque eran coherentes, realmente practicaban el Evangelio. No había entre ellos indigentes, pobres, pues cuantos eran dueños de haciendas o casas, las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y a cada uno se le repartía según su necesidad. Después da un ejemplo de un hombre que, por haber hecho este acto de desprendimiento, de caridad, va a subir de nivel, podemos decir, hasta ser colaborador de los apóstoles. Es Bernabé. José, el llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita desde el orden sacerdotal del Antiguo Testamento, chipriota de naturaleza, que posee un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bien, entonces allí Bernabé después va a ser compañero de San Pablo en la predicación. Y bien, ¿qué va a pasar? Y bien, aunque todos al inicio son realmente desprendidos, etcétera, bien, una pareja va a ser una tontera de primera. Es el caso de Ananías y Zafira, su esposa. Capítulo 5 de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y retuvo una parte del precio, siendo sabedora de ello también la mujer, y llevó el resto a depositarlo a los pies de los apóstoles. Entonces vende su propiedad, póngale a 100,000, y bien, esconden 50,000 y van a llevar 50,000 a los apóstoles. Bueno,
no era obligatorio hacer esto, lo hacen de corazón, entonces, pero van a mentir, y su mentira va a ser fatal para los dos, puesto que San Pedro dijo: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? Ay, caray. Entonces ahí Dios revela a San Pedro el engaño de este pobre Ananías. ¿Por qué el Satanás se apoderó de tu corazón? Moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio. ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti? Y vendido no quedaba a tu disposición el precio. ¿Por qué has hecho tal cosa? No has mentido a los hombres sino a Dios. Ay, caray. No has mentido a los hombres sino a Dios. Aquí vemos que San Pedro manifiesta que el Espíritu Santo es Dios. Espíritu de Dios, sí. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Se apoderó de cuantos lo supieron un gran temor. Oh, Dios permita al inicio estas cosas tan públicas para mostrar que Él está ahí y que no se burla de las cosas de Dios. Entonces, un gran temor cayó sobre los que supieron esto. Luego se levantaron los jóvenes y envolviéndolo lo llevaron y le dieron sepultura. Y su esposa no sabe. Pasadas como 3 horas entró la mujer, Safira, ignorante de lo sucedido. Pedro le dirigió la palabra. Va a hacerle como una trampita. Dime, Safira, si habéis vendido en tanto el campo. Ella dijo: sí, en tanto. Miente también. Pedro a ella: ¿por qué habéis concertado en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están ya a la puerta, y esos te llevarán a ti también. Y cayó al instante a sus pies y expiró también la mujer. Entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron, dándole sepultura con su marido. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de cuantos oían tales cosas. Este relato es sin duda impresionante y no es maravilla que lo fuera el hecho para los fieles que de él fueron testigos. Las palabras de Pedro dicen claro que los 2 esposos no estaban obligados a vender su campo ni a entregar el precio a la comunidad, pero ellos quisieron pasar por generosos y a la vez quedarse con la parte del dinero. Esta fue su culpa y por ella fueron castigados por Dios. Entonces se hacen pasar por lo que no son. Estaban totalmente libres de vender o no vender, dar o no dar, pero al hecho de haber mentido, van a caer los 2 muertos. ¿Por qué? Porque hay un engaño y hay una hipocresía. Un engaño y una hipocresía. Entonces el caso de Ananías y Safira es un caso de mentira y de hipocresía. En la charla siguiente vamos a explicar el aspecto moral y cómo esto debe aplicarse en cierto modo a nosotros también.